During es de esos personajes como Kazuha o Yelan que empezaron infravalorados y que posteriormente todo el mundo estuvo esperando su rerun porque son increíbles. Damas y caballeros, ya tenemos los gameplays después del livestream, así que disfrutar muchísimo de este vídeo para entender qué es lo que hace During, qué tan fuertes pueden ser sus constelaciones, su arma y si realmente va a merecer la pena, porque por suerte hay unos equipos concretos que mejora y por supuesto se nota que está hecho como best in slot de Barca y de Sandrone porque menciona los cristalizados y los torbellinos en su kit, y si realmente no tienes ninguno de los carries a los que podía mejorar anteriormente y no piensas ir por los nuevos carries, cosa que es complicado porque los jugadores de Genshin siempre terminan viéndose tentados por los nuevos personajes y cuanto más rotos mejor, habría una pequeña posibilidad en la que decir, bueno, igual During no es para mi cuenta, pero la mayoría vais a arrepentiros de skipearlo. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de principal y ver el vídeo del canal, por todo el cariño y el apoyo, nos cuesta nada gratis, recomienda y posiciona el vídeo, dejar vuestros puntitos del hype para que todo el mundo pueda conocer el kit completo de During. Gracias por estar ahí un día más, bienvenidos invitados a los streams, que aprovechen si estáis comiendo y recordar apoyar el canal Free to Play porque tenéis 2 bendiciones lunares solo por comentar y hacer todo lo que podáis de forma free to play apoyando el contenido. Al día, 2 bendiciones lunares para vosotros para sortear. Suerte a los ganadores y vamos con el kit de During. Pues bien, lo primero es que se puede prefarmear, creo que casi todo. Creo que lo único que no se puede prefarmear de During es el boss que saldrá, que tenéis que esperar y guardar resina para utilizar ese nuevo boss. Pero por el resto vais a poder prefarmearlo, menos la resina de ese boss que sale el primer día que él sale, el 3 de diciembre aproximadamente. Todo el resto se puede prefarmear. Además utilizan los libros de la poesía, si no recuerdo mal, de Monsda, los antiguos. Así que muchos de vosotros os traerá algo de nostalgia ir a farmear el dominio ese con los Slimes Crio, que diréis, uy, Phil, es verdad. Ahora quiero jugar a Mabuika, Xiangling, Bennett y todo junto ahí para que se baje a los Slimes Crio. ¿Qué hace During? Lo primero es, él escala con bono de daño crítico y a nivel 90 tiene 346 de ataque base. El escalado de bono de daño crítico es a día de hoy el mejor del juego y los personajes que escalan con esto como Skirk y Mabuika son los mejores carries del juego y es el mejor escalado en general. Y aparte el ataque base, sabéis que siempre hay un rango entre de los 5 estrellas más fuertes entre unos 340 y 350 y tantos. Los ataques más altos del juego los tienen a 350 y tantos o más. During tiene a nivel 90 346, 10 puntos menos que los más altos que hay, o sea que es muy alto. El ataque normal no hace nada, punto JPG. La habilidad elemental. Se ha simplificado el kit, pero muchos ya lo conocéis. Si no, tranquilos que os explico lo del dragón blanco y el dragón negro, que es como el guiño a Yu-Gi-Oh! Además, justo aquí hay un dragón blanco de ojos azules con la carta de 25 aniversario, que no sé si alguien la conoce o le gusta Yu-Gi-Oh! Pero bueno, con el art original además. Y la cuestión es que tenéis que tener en cuenta para entender este vídeo que cuando hable de dragón blanco voy a hablar del During modo aplicador, como si fuera un viajero piro, para que lo entendáis. Y cuando hable del During dragón negro, no es que esté diciendo ningún tipo de chiste de internet, sino que el During dragón negro básicamente es el During Xiangling. Es el During que va a vaporizar, y pongo muchas comillas porque os adelanto que en la beta sigue vaporizando un golpe sí, un golpe no, y sigue siendo unitarget. Que esto es literalmente... es que no le llega a Xiangling, o sea, igual hace mucho más daño y están esperando a buffers futuros o su futuro set, que eso es importante que lo mencione, pero por ahora eso que vaporice un hit sí y un hit no y que solo sea unitarget es rarísimo, porque Xiangling vaporiza a todos los golpes y a todos los enemigos en área. Entonces, igual quieren balancearlo porque igual During se va de las manos en el futuro y pasa alguna cosa. Esa es la premisa para que entendáis. Ahora, antes también de explicar el kit y lo del dragón blanco y dragón negro, os voy a explicar otra cosa que es el set. A día de hoy During se podría jugar con nobleza, pero en los equipos de During ya vas a jugar algún personaje de nobleza y During no va con nobleza, sinceramente. Y luego se puede jugar con emblema, pero el coste de su ulti real, si tu habilidad elemental está al talento 10, es un coste de 37. Recordad que personajes como Keqing y Xiongyu tienen un coste de 40 y es el más bajo del juego, así que During con un coste de 37 no solo supera esto, sino que su habilidad elemental, aparte de restaurarle 33 de energía, talento 10, genera como 4 o 5 partículas, que es una locura absoluta, y las absorbe porque el combo sí o sí siempre va a ser elemental ulti, con lo cual
Durin a veces se prueba con emblema porque, por ejemplo, en Nobleza para un equipo de Mualani no sirve, o un equipo de New Billet pues van con vida y no sirve, pero esto significa que cuando Durin se está testeando con set de emblema solo tiene 125, 130 de recarga y el set de emblema no le está bufando nada. Por eso es uno de los motivos muy erróneos que se dice que Durin no está tan bien. Sí, bueno, falta un set, y cuando veáis el set liqueado, que seguramente sea un set que se active con la consonancia de la Aquelarre, es decir, con los buffos a los personajes antiguos, entre ellos Mona, Sakarosa, Fischl, Razor, Albedo, Klee, Venti, igual los cálculos que ya vemos se van de madre, porque ya con los cálculos que estamos viendo con Nobleza es un señor que no tiene sentido y ya mejora lo que voy a mencionar, principalmente unos 4 equipos, 5 equipos, 6 equipos antiguos de los más usados y sobre todo de los más fuertes, y luego todo lo futuro, que en mi opinión estoy segurísimo que va a mejorar a Sandrone y a Barca, y ahora veréis por qué. Ahora, señor de la pantalla, qué buena introducción contándonos cosas para que entendamos el kit de Durin. Ahora sí, lea usted el kit. Pues señores, no lo leo porque me lo sé. El kit de Durin básicamente es la habilidad elemental. Básicamente es como la de Shiori, es para activar tu ulti si es modo dragón blanco o modo dragón negro. Le das una vez. Si golpeas con la habilidad elemental una segunda vez, te pones en modo dragón blanco. Si golpeas con un ataque normal, haces como un ataque descendente muy bonito, que de hecho se puede poner aquí porque imagino ya está el gameplay, lo estoy grabando obviamente antes del gameplay, y te transformas en modo dragón negro, es decir, la elemental le das y luego le vuelves a dar otra vez y te pones en modo aplicador, y la elemental le das y tiras un ataque normal y te pones en modo Xiangling. Resumen. La habilidad elemental genera unos hits y demás, no hay que hacerles caso, no os volváis muy locos, es una cosa que siempre va a estar ahí, que no va a importar mucho, y lo que tiene como talentos es que número 1 te regenera 33 de energía, talento 10, quien lo deje talento 9, 30 de energía, y tiene un cooldown de 12 segundos. Es muy bajito el cooldown de 12 segundos y permite que puedas en mundo abierto spamear la habilidad elemental para tener, digamos, una autofuente de energía, que sabéis que siempre los jugadores de Genshin hemos dicho, ¿por qué no te ponen ahí, igual que la estatua te regenera vida, que te pongan una estatua que te regenere energía? Que es un dolor de ya sabéis que ir a los enemigos de mundo para generar energía, para tener ultis, para volver a hacer cualquier otra cosa, un boss de mundo, una leyenda local si estás probando rotaciones o lo que sea. Pues esto parece un pequeño testeo de ver cómo hay personajes de autoeficiencia energética, porque Durin cada 12 segundos tiras la elemental, regeneras 30 y pico energía, y en menos de un minuto tienes otra vez la energía entera sin tener que ir a matar ningún enemigo por ahí. Ultimate. Según si te pones en dragón blanco o en dragón negro, tienes algunos buffos y demás. Dice, dragón blanco, mucho texto, pero golpeas a los enemigos y aplicas Piro. La aplicación es muy parecida a lo que es Citlali. ¿Por qué explico esto? Porque está medida. Sabéis que con Citlali, a la que os equivocáis un poco, dais un ataque normal con Mahuika que no toca, se desimbulla el enemigo de crío y se rompe la cadena y falláis toda la rotación. ¿Por qué hacen esto? Porque podréis decir, bueno, Phil, ¿y por qué no aplica como Shinkyu, que aplica un montón y nunca se desimbuye el enemigo y es un increíble aplicando? Porque quieren medirlo para que no te pases, porque igual si aplicase demasiado, podrías hacer demasiados vaporizados jugando a lo mejor un equipo de New Billet, Furina y Durin. Si aplicase tanto como Shinkyu, New Billet y Furina vaporizarían los dos al mismo tiempo y sería demasiado daño. De hecho, lo están testeando porque el caballo este que ha salido en Notcry, el Pegaso este que está por aquí, puedes imbuirlo de Piro con quemadura y pegarle con Furina y New Billet al mismo tiempo, vaporizando el máximo de golpes posibles porque está perma imbuido de Piro. Han tomado esos datos y han balanceado a Durin. Entonces, aplica pero como Citlali, es decir, aplica bien, pero en cuanto rompes la cadena o haces algo mal o algún elemento del equipo no coincide bien por lo que sea, dejas de aplicar y puedes romperla. Así que hay que tener mucho cuidado, pero es el aplicador. Y luego, el modo daño de Xiangling, pues eso, es contra un enemigo con un rango relativamente no tan grande, la verdad, o sea, más grande que Xiangling, pero no tan grande, pero es contra un enemigo, es rarísimo. Y golpea por ahora un golpe sí, un golpe no. Me parece rarísimo, sinceramente, pero bueno, yo en mi opinión creo que lo van a cambiar en el último momento y va a vaporizar todos los golpes, o le van a cambiar el escalado, no lo sé, o va a escalar tan fuerte que igual es mejor que vaporice un golpe sí, un golpe no, porque vaporice todos, igual mete medio millón por golpe y se acaba los enemigos en 3 segundos. Y esta ulti, os comento por encima que el modo dragón blanco tiene menos escalado de daño que el dragón negro, y luego el dragón negro recibe muchos buffos. Para quien le gusta las matemáticas, a nivel 10, 170% cada hit el aplicador, y sí va a hacer un daño estable como aplicador, no como el viajero Piro, que los hits prácticamente ni se ven. Va a hacer un daño estable, de hecho superior en teoría a Mahuika.
Y el dragón negro, que hace mucho más daño, tiene un escalado de 233, un 63% más que el dragón blanco a talento 10, pero aquí recibe un montón de buffos para hacer daño. Tiempo de aplicación o de daño, 20 segundos, cooldown de 18 y energía de 70, pero como regeneras con la elemental, como mínimo siempre en cada rotación tendrás realmente un coste de 37 talento 10 la elemental, más las partículas que generas 4 o 5, es decir, que realmente todas las rotaciones Durin, su coste real de generación del equipo es 15, 18, es de los costes más bajos de la historia del juego, con tener 20, 25 de recarga es más que suficiente, y en algunos equipos menos todavía, en algunos equipos 0 incluso, con muchos favonios. Eso es Durin. Es simplemente fácil. Ahora, los talentos, que tenemos 3, porque el tema de la aquelarre que le da buffos distintos, aunque también es poco texto, por suerte. Primer talento. Después de que Durin hace una reacción con Pyro menos vaporizado y derretido, ¿por qué? Porque bufaría demasiado a Mualani. Ahora os explico, porque es una locura Durin, Mona, Mualani, Xilonen. O Sakaroso también se está jugando. Pues básicamente, pues quemadura, sobrecarga, torbellino Pyro, cristalizado Pyro, es decir, quemadura Kimmich, sobrecarga Varesa. Y torbellino Pyro o cristalizado Pyro, Sandrone y Barca. Tiene todo el sentido del mundo. Y sí, también ves, tienes slot de Mualani, de Chasca, el nuevo Raiden National y algunas cosas más que os contaré a quien le guste Chasca o juegue Raiden todavía. Pues talento. Cuando estás en modo aplicador, muy importante, y haces una reacción con todo esto, baja la resistencia a los enemigos un 20% del elemento que esté haciendo la reacción. Es decir, si estás jugando con Navia, porque también mejora Navia, pues baja la resistencia a Pyro, pero esto realmente es para Sandrone. El torbellino, pues lo mismo si estás jugando pues Scaramouche con Durin, aunque esto va a ser muy raro, no creo que se juegue, el torbellino es para Barca. Y sobrecarga Varesa, quemadura Kimmich, ¿no? Pues reduce la resistencia a los enemigos, tanto del elemento concreto como de el propio Pyro, ¿no? Esto es el modo soporte, modo aplicador. Esto es muy fuerte, la baja de resistencias, porque se va a solapar con más bajas de resistencias, como Kimmich, que tiene una baja de resistencias ya con la C2 quien lo tenga, el set de recuerdos que seguramente lo lleve una Emily o alguien del equipo, así que es una locura. Y luego, en modo dragón negro, el modo Xiangling dice que aumenta el daño de vaporizado y derretido del propio Durin un 40%. Es decir, ya empezamos fuerte. Y sí, el modo Xiangling todavía no se han testeado equipos en la beta ni se ha descubierto ningún equipo, digamos, estable que pueda derretir Durin fuera del campo, sinceramente. Se va a probar con Grizzly seguramente también, aunque creo que con Grizzly se va a jugar más modo aplicador que modo derretidor, pero habrá testeos con Grizzly, a quien le guste Grizzly. Pero creo que el modo derretido por ahora no es lo que más se vaya a usar, igual lo tienen en el futuro, ¿vale? El modo vaporizado pues es para hacer la de Xiangling. Los equipos donde antes iba Xiangling, principalmente Raiden National o Tartaglia, pues aquí irá Durin y se testeará. Ahora, según talento de ascensión, mucho texto, pero básicamente Durin obtiene 10 cargas y según si estás jugando modo daño o modo el otro, pues se gastan estas cargas, pero es muy fácil, dice. Con estas 10 cargas, los ataques periódicos del dragón blanco o dragón negro infligen daño y consumen una carga, porque cada 100 puntos de ataque aumenta un 3% más, hasta un máximo del 75% los hits de Durin. 2500 de ataque es el cap de este talento, que siempre ponen muchos números raros, pero podrían poner llégate a 2500 de ataque y así tienes el bufo máximo de este talento, punto. ¿Se va a poder llegar? Posiblemente. En algunas ocasiones tendrá calidad de ataque en vez de cáliz Pyro, sobre todo en modo aplicadora es más importante llevar cáliz de ataque, os explicaré por qué. Además con la C1 más, en modo daño se va a testear, pero por ahora en la beta es mejor con cáliz Pyro en modo daño, en modo Xiangling, en modo dragón negro, pero igual con la C1 o viendo cómo funcionaría el set en el futuro, si igual va a dar bono daño elemental a los elementos que estén de la aquelarre en el equipo o algo así, igual es mejor llevarle un cáliz de ataque porque A, sigue la mecánica de Notcry y B, aparte de este talento, tiene luego una C1 muy rota que no capea, que es igual que la C1 de Citlali, y es a más ataque, le das stacks de daño infligido o al personaje en campo en modo dragón blanco o a sí mismo Durin en modo Xiangling, en modo dragón negro. Entonces tener en cuenta que igual en muchas ocasiones va cáliz de ataque o incluso podría llegar como aplicador a ir triple ataque si esta C1, digamos, resulta que está sumamente rota. Ahora os leo la C1, pero bueno. Este talento capea en 2500 y te da más daño a los golpes de Durin hasta un máximo de 10 cargas. Lo típico de que cuando golpea a varios enemigos se gastan cargas si es multitarget cuando estás jugando en modo aplicador. El modo aplicador no os preocupéis porque tampoco es que vaya a hacer demasiado daño. El ataque es para bufar al personaje en campo con la C1 y mucho texto, pero es más daño en tu habilidad, en tu ulti. Es escalado de daño llegando a 2500 ataque, en resumen. Vas a llegar de sobra.
Y el talento del aquelarre dice: si tienes el aquelarre activo, 2 personajes del aquelarre, es decir, Durin y Mona, Durin y Sakarosa, Durin y Albedo, Durin y Klee, Durin y Fischl, Durin y otra cosa. Los buffos, tanto de baja de resistencias como de daño a sí mismo, aumentan un 75%. Es decir, la baja de resistencias pasa de un 20 a un 35%. Cuidado. Y el daño que hace que haría Durin en modo dragón negro pasa de un 40 a un 70%, si no recuerdo, si no estoy haciendo malos cálculos así de cabeza. Entonces, que ya aumente el daño un 70% a Durin fuera del campo en modo vaporizar, cuidado. Y que baje la resistencia un 35%, cuidado, porque en el equipo de Varesa a lo mejor es worthy quitar a Jansan y meter a Fischl C6, porque además le da más ataque a Varesa luego, o sea, Fischl a Varesa. Y en el equipo de Mualani, por ejemplo, ya es best in slot desde la beta jugar Mualani, Durin, Xilonen y Mona. Eso es el kit de Durin. Es una Xiangling 5 estrellas, pero que puedes elegir que es una especie de viajero piro también 5 estrellas, muy fuerte. Constelaciones y arma. La C1 es la que seguramente haga que se recomiende jugarse con Kali de ataque de forma definitiva. Yo la voy a sacar, posiblemente en ambas cuentas, porque en la free to play juego Raiden, ya sabéis, 3 y arma en la free to play, y juego Mualani, y en la principal juego Varesa. Kinich ya no lo jugaba, pero lo rearmaré para jugar esto y probar qué tal. Y seguramente Barca y Sandrone juegue uno de ellos en cada cuenta o algo así, porque ya sabéis que en Notcry me propuse sacar todo lo de Notcry, menos si había algún personaje estilo Siswine que no me apeteciera que fuera muy mala. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Entonces, la C1 dice: tras usar la ulti, gana 20 cargas, tanto en modo aplicador como en modo dragón blanco. Mucho texto. Pero básicamente dice: en modo dragón blanco, estas 20 cargas escalan en un 60% el ataque total de Durin sin cap, es decir, igual si va a triple ataque es mucho mejor y además es modo aplicador, con lo cual no vas a vaporizar ni derretir, solo vas a hacer como un daño estable fuera del campo para que el personaje en campo haga más daño. Y estos stacks básicamente pues le dan daño infligido al personaje en campo. Principalmente todos los carries que he dicho. Si vamos a hablar de un Raiden National con Raiden C3 y cosas así, no vas a ponerlo así. Y si hablamos de Tartaglia porque vas a vaporizar en plan Xiangling, tampoco. Pero si hablamos de Mualani, si hablamos de Varesa, aunque Varesa hace muchos multihits, pero podría valer. Si hablamos de Kinich, aunque Kinich también hace muchos multihits, aunque es bastante unitarget Kinich. Y si hablamos de Chaska, que igual se consume las cargas volando en 2 cargados, pero principalmente Mualani, Kinich y Varesa, que son los 3 equipos más fuertes en los que participa Durin, o igual un monopiro de Arlequino, que tener en cuenta que igual los monopiros eran sólidos con Arlequino y posiblemente con Durin pueden ser muy fuertes. Esto de aquí es una salvajada, sobre todo llevando a Durin triple ataque para bufar el daño de Mualani. Y como es modo aplicador, no va a vaporizar, no quieres que haga demasiado daño, e igual te da igual el cáliz piro o el cáliz de daño crítico, probabilidad crítica. Y dice por último que se calculan de forma independiente cada personaje del equipo, es decir, le da 20 cargas a todo el equipo, que esto ya es una salvajada. Y aparte, si golpeas a varios enemigos, se consumen varias cargas, que esto es lo típico que ya tienen todos los talentos para no volverte loco con el daño multitarget. Pero tenemos muchos bosses que son un solo enemigo unitario, entonces esto viene muy bien. Y luego, si te pones en modo dragón negro, modo Xiangling, las cargas las gana el propio Durin, 20 cargas, pero consume 2 cargas por cada golpe que haces con su ulti, equivalente al 150% del ataque. Es decir, 20 cargas te va a bufar 10 hits de la ulti modo Xiangling y va a hacer un 150% de su ataque. ¿Esto va a volver worth it llevarlo doble o triple ataque? Como dije antes, pues igual sí. Igual si el futuro set de la Aquelarre, no soy el feo, espero no acertar, pero tiene sentido, a lo mejor da daño elemental al equipo o a los personajes o elementos de la Aquelarre del equipo o alguna cosa así. Igual llevar a Durin en modo dragón negro con Kali de ataque, siguiendo toda la norma de Notcry, que nadie a día de hoy, ni un solo personaje nuevo de Notcry ya lleva un cáliz elemental, ni uno. A lo mejor con esto C1 lleva Kali de ataque
casco de probabilidad crítica, daño crítico, o se harán cálculos, porque si capeas la proporción y llegas a 80 de probabilidad, 300 de daño, teniendo en cuenta que Mona te da 15 de probabilidad, 15 de daño a personajes de la Aquelarre, 15 de probabilidad a todo el equipo. Igual también va triple ataque con la C1 o doble ataque, casco, probabilidad de daño. Sobre todo con la C1. Lo veremos. Tenerlo muy en cuenta porque sí que puede cambiar la construcción de Durin y tenemos que saber el set futuro que vendrá. Luego, la C2. La C1 está muy fuerte, como veis, y es buffer. Es como un soporte, no es como para hacer más daño el mismo, a menos que lo pongas en modo Xiangling. C2. Está rotísima. De hecho, la C2... A lo mejor me estoy calentando y pues me turbofunan en algún sitio, como siempre, pero... Calculo que la C2... puede hacer que Moalani se vaya, literalmente, sobre todo quien tenga pues Mona C4 con los 15 de probabilidad extra y cosas así muy locas por los buffos nuevos de Mona y tal. Calculo que Moalani con Mona C2, T4 y Durin C2, para la gente más Delfín o Vallenilla o lo que sea, Moalani C0, de hecho, sin las constelaciones, se podría llegar a quedar... y remontar, porque Moalani estaba muy abajo, pues se podría comer a todos los carries antiguos, acercarse mucho a Nubilet si no contamos la variante del equipo con Skirk, que es un equipo de Skirk realmente, entre el top 3 y el top 5 de todo el juego, con la C2 de Durin, lo único. ¿Por qué? Porque la C2 de Durin hace que durante 20 segundos puede tirar la habilidad definitiva, si algún personaje causa una reacción... bufa, cualquiera, ¿vale? Cualquier reacción, esto no está limitado como el otro talento, cualquier reacción con Piro... bufa un 50% el bono daño elemental a los dos elementos involucrados en la reacción. Es decir, en un equipo Moalani no tiene Moalani que hacer el vaporizado. Con que lo haga Mona, porque va a ir Mona en el equipo de Moalani, ya tienes el 50% de daño elemental al Piro y al elemento, es decir, al Hidro. Le va a meter 50% de daño elemental a Varesa, a Kinich, a Moalani, a Chaska, que tiene ahí multielemento al final, es una locura. El primer cargado igual no, pero el segundo sí. A Raiden, porque esto ya no depende de que Durin esté en modo daño o modo no, así que a Raiden en Raiden National con Durin C2, a Tartaglia, que Tartaglia igual para sus ultis pues nukeará mucho más fuerte y desde luego esto es un buffo que no le puede dar Xiangling en ningún caso y reducir la rotación del equipo de Tartaglia a 18 y no a 20. Es una C2 muy loca. ¿Por qué? Porque últimamente tenemos unos bonos muy locos pues de ataque con Bennett y de proporciones críticas, sobre todo probabilidad con los sets, pero últimamente los bonos de daño elemental y las bajadas de resistencias se están limitando mucho y de hecho un personaje tan fuerte a día de hoy como es Kofi, que baja un 55% las resistencias, es must pull y forma parte de 2 de los 3 mejores equipos del juego, solo por la bajada de resistencias. Entonces... si ahora Durin baja un 35% de las resistencias y mete un 50% de daño elemental, prácticamente no solo es un Kazuha, sino que encima el daño que está haciendo el mismo como daño Piro, tanto con la capacidad de aplicar como con la capacidad de vaporizar o derretir, siendo una Xiangling, lo convierte en una cosa rotísima. Sobre todo porque, vuelvo a repetir, no conocemos su set. Igual su set mete otro 40% de daño elemental, siendo parecido al de Pergamino, pero con la consonancia de la Aquelarre. Entonces, es una locura. Y para terminar el vídeo, el arma. ¿Qué diréis, Phil? ¡Buah, el arma! Pues bien, el arma le da 608 ataque base, el promedio de armas 5 estrellas, 33 de probabilidad, y luego hay 2 pasivas divididas, ¿ok? Porque hay una que se potencia. Entonces, primera pasiva que no se potencia y no cambia. 16 de daño crítico en su ulti. En todo el daño de Durin. Entonces ya con Durin tenéis de base que contar con el escalado de daño crítico propio de Durin, más 16, más el base, más los 33 de probabilidad, con lo cual igual si os vais a 80-300 de proporción, igual puede jugarse doble o triple ataque, tenerlo muy en cuenta. Y luego, según talento que se potencia, dice... cuando la ulti golpea a un oponente, aumenta el ataque de Durin un 20% y el ataque del personaje en campo un 16 durante 3 segundos. No os preocupéis, se va a activar siempre porque Durin va pegando siempre fuera del campo. Si hay consonancia de la Aquelarre de los personajes mágicos bufados, se aumenta un 75%. Es decir, Durin gana 35% de ataque y el personaje gana 30% de ataque. O 20 y tantos por ciento, perdón, 24 creo que es, perdón. Es decir, le mete más ataque que el nobleza al personaje en campo. A Varesa, a Kinich, a Moalani, pues da igual, porque el arma no bufa a Moalani. Ya estáis viendo que a Moalani le están limitando porque tiene mucho bufo ya de Mona de por sí. Pero bueno, eso, Varesa, Kinich, Raiden, Tartaglia, Navia, que lo he mencionado poco en el vídeo, pero Navia, su best in slot seguramente con C2 sea Durin, los que jugáis ahora mismo Xiangling con Navia, aunque Funia también está muy bien por ahí. Navia, Grizzly quizá, que también va con ataque. Chaska, creo que no lo he nombrado, pero Chaska sí lo he dicho bastante en el vídeo. Todos estos personajes van a tener de best in slot a Durin, y este arma bufa al personaje en campo encima, o sea, imaginar. El único que no bufa este arma pues es Moalani y Nubilet, y me alegro, sobre todo porque mirar lo alto que están y lo alto que podría irse Moalani con
con Durin. Resumen. Está rotísimo. Y ahora diréis, Phil, ¿y qué armas free to play le puedo poner? ¿Le meto un Favonius? Pues no le metas un Favonius. El arma que nos regalaron, aunque no tenga refinamientos, que luego los refinamientos estaban en el banner y fue una jugada de las que a mí no me gustó nada por parte de Hoyoverse, este arma que está en pantalla, que la gente preguntaba siempre en los vídeos, ¿y dónde se consiguen los dupes de este arma, Phil? ¿Dónde está? ¿En qué misiones? Yo pensaba que se iban a conseguir durante Notcry poco a poco en más misiones, pero no, te lo trajeron en el banner. Pues este arma, que tenéis el R1 todos porque es gratis, es una de las mejores de Durin, porque te da un montón de daño en la ulti, pues resulta que Durin tiene un coste muy bajo de energía, como dije, debido a la pasiva de este arma cuando salió la 6.0. Así que quien no vaya a sacar su arma, este arma para Durin es buenísima y va a dar mucho daño al propio Durin fuera del campo. Poquito más, señores. Es una locura. Durin es muy fuerte. Y más que lo va a ser con su nuevo set, y más que lo será con los personajes futuros, principalmente Barca y Sandrone, porque se nota que está hecho para esos personajes. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.